El otoño de Nantico me recibió con una lluvia torrencial y un cielo grisáceo. Las gotas golpeaban el techo del taxi mientras contemplaba las lúgubres calles del pequeño pueblo que ahora era mi nuevo hogar, o mejor dicho, no realmente mi hogar. El hogar de mi hijo, Leroy, y su esposa, Nancy. El conductor, un hombre mayor con canas en las sienes, me miró con compasión por el retrovisor. ¿Es su primera vez en Nantacoke, señora? Sí, respondí brevemente, sin querer entrar en detalles. Tenía 67 años y, por primera vez en 40, no tenía casa propia. Tras la muerte de Harold, mi marido, vivir sola en la enorme casa de Wilmington se había vuelto insoportable. Cada rincón, todo, me lo recordaba. Además, mantener la casa requería dinero, del cual cada vez tenía menos al jubilarme. Vender la casa me pareció una solución sensata. Parte del dinero se destinó a pagar las deudas restantes de Harold y su tratamiento médico, y otra parte la aparté para imprevistos. Leroy me había ofrecido quedarme con ellos hasta que decidiera qué quería hacer. En aquel momento, me pareció ideal. Aquí estamos, anunció el conductor, deteniéndose frente a una casa de 2 pisos con un pequeño jardín delantero. Pagué, rehusando que me ayudaran con las maletas. Estaba acostumbrado a hacer las cosas solo. Mientras sacaba cosas del maletero, evalué mentalmente la casa. Era bonita, paredes blancas, persianas azules, césped impecable, a pesar del otoño. Ayudé al Leroy a dar la entrada de esta casa hace 8 años. Insistí en que me incluyeran como coprestatario. Eso facilitó la obtención de una mejor hipoteca. En aquel momento parecía una formalidad, pero legalmente era copropietario. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Allí estaba Leroy, mi único hijo, un hombre delgado de 39 años, con el pelo rubio ralo y los ojos heredados de su padre. Mamá. Me abrazó con torpeza mientras aceptaba una de las maletas. ¿Cómo estuvo tu viaje? Bien, intenté sonreír. Estaba lloviendo. Leroy me condujo al interior. La casa estaba amueblada con gusto, pero con un toque femenino. Nancy siempre estaba al tanto de las tendencias de moda. Las paredes claras, los muebles minimalistas, los cojines decorativos y las plantas artificiales en macetas la hacían parecer más una página de revista que una casa con vida propia. Nancy, gritó Leroy. Mamá está aquí. Nancy salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Mi nuera, una mujer de 36 años, siempre lucía impecable. Cabello castaño peinado, maquillaje perfecto, ropa elegida con el cuidado de una diseñadora de moda. Incluso ahora, en casa, vestía pantalones y blusa como si fuera a trabajar, no a cocinar. Judith, dijo con una sonrisa forzada, sin intentar abrazarme. Bienvenida. Noté la mirada fugaz que dirigió a mis maletas, una expresión de disgusto mal disimulado. Gracias, Nancy. Asentí, sintiendo los músculos de la cara tensarse por la sonrisa falsa. Esto huele delicioso. Cazuela. Le dio un tirón de hombro. Leroy, enséñale la casa a mamá, y yo terminaré de cenar. Leroy me guió por la primera planta, una espaciosa sala de estar con cocina, un pequeño comedor y un baño. La segunda planta constaba de un dormitorio principal, la oficina de Leroy, trabajaba como contable en una constructora, y una habitación de invitados. ¿Y aquí es donde vivirás? Leroy se detuvo vacilante frente a la puerta de la habitación de invitados, pero no se apresuró a abrirla. Solo que hay una pequeña, reforma. ¿Renovaciones? Arqueé las cejas. No dijiste que fue espontáneo. Se frotó el cuello, un gesto que usaba desde niño cuando mentía. Decidimos cambiar el papel pintado y los suelos de madera. Lamento no haberte avisado con más antelación. ¿Puedo verlo? Alcancé el pomo de la puerta. Preferiría no hacerlo. Leroy se interpuso rápidamente entre la puerta y yo. Es un desastre ahora mismo. Polvo de construcción por todas partes. No se puede respirar. Miré a mi hijo con atención. Él apartó la mirada. ¿Dónde voy a dormir?, pregunté, sintiendo la irritación crecer en mi interior. Vamos a poner el sofá en la sala, dijo Leroy con una leve sonrisa. Es temporal, claro. Las reformas terminarán en 1 o 2 semanas. Asentí en silencio. Ambos sabíamos que mentía.
Nuestra relación incómoda con Nancy empezó el día que nos conocimos. Siempre se mostraba recelosa, como si yo fuera una amenaza. Intenté conectar, pero Nancy nos obligó a construir un muro de sonrisas educadas y frases vacías. Cuando ella y Leroy se casaron, esperaba que nos acercáramos más con el tiempo. Pero, en cambio, el muro solo creció. Tras la muerte de Harold, noté que Nancy empezó a evitar las visitas y las llamadas. Leroy venía solo, justificando la apretada agenda de su esposa. Cuando anuncié que vendía la casa y me mudaba temporalmente con ellos, guardó silencio por teléfono durante un buen rato y luego dijo que necesitaban hablar con Nancy. Un día después, volvió a llamar con un acuerdo reticente. Ahora entendía por qué. En la cena, la conversación no fue muy fluida. Nancy preguntó por la carretera y cómo había ido la venta de la casa, pero no había ningún interés genuino en su voz. Leroy mantuvo la conversación fluida, saltando de un tema a otro. Respondí brevemente, observando a mi nuera. Apenas probó la comida, como si hubiera perdido el apetito con mi llegada. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte con nosotros, Judith?, preguntó Nancy mientras pasábamos al postre, una tarta de manzana comprada en la tienda. Leroy le lanzó a su esposa una mirada de advertencia. ¿Qué? Ella se encogió de hombros con inocencia. Tenemos que planificar por si las reformas de la habitación de invitados tardan demasiado. No quiero ser una carga, la interrumpí, mirándola fijamente a los ojos. En cuanto encuentre un apartamento adecuado y me instale, me mudaré. Mamá, no eres una carga. Leroy puso su mano sobre la mía. Quédate todo el tiempo que necesites. Noté que Nancy apretaba ligeramente los labios, pero guardé silencio. Después de cenar, Leroy empezó a tender el sofá y Nancy trajo la ropa de cama. Rechacé la ayuda e hice mi cama provisional yo mismo. Cuando subieron, por fin me quedé sola. Abrí la maleta, saqué una foto enmarcada de Harold y la puse en la mesa de centro. Su rostro sonriente me recordó lo bien que habíamos estado juntos, 42 años de matrimonio. Nos conocimos cuando trabajaba en correos, y él venía a enviarle cartas a su madre enferma todas las semanas. Un día, me invitó a tomar un café y, un año después, nos casamos. Leroy nació cuando teníamos 28 años. Harold siempre tuvo un don para suavizar las cosas y llegar a acuerdos. Si él estuviera vivo, tal vez las cosas habrían sido diferentes con Nancy. Él habría logrado que se relajara y me aceptara. Pero ahora, estaba solo y tenía que arreglármela solo. Por curiosidad, subí al segundo piso y caminé en silencio hasta la puerta de la habitación de invitados. La luz estaba encendida en la habitación de Leroy y Nancy, y se oían voces apagadas. Con cuidado, giré el pomo de la habitación y miré dentro. No había ninguna reparación, por supuesto. La habitación se usaba como trastero, cajas llenas de cosas, una bicicleta estática, una secadora de ropa, un viejo escritorio de ordenador. Nancy, sin duda, había preparado un espacio para guardar todo lo que no encajaba en su perfecto interior. No había rastro de obras en marcha, ni cubos de pintura, ni herramientas, ni papel pintado desmontado. Cerré la puerta sin hacer ruido y volví a la sala. Las mentiras del héroe me dolían, pero no me sorprendían. Siempre había sido de carácter débil, prefiriendo evitar los conflictos incluso a costa de la verdad. De niño, se manifestaba en pequeñas cosas: culpar a un vecino inexistente por un jarrón roto, mentir sobre sus notas. De adulto, aprendió a mentir con más habilidad, pero yo, como madre, siempre lo descubrí. Hice la cama y me acosté, escuchando los sonidos desconocidos de una casa desconocida. Goteaba agua por alguna parte. Las tablas del suelo crujían. El refrigerador estaba funcionando. Las voces apagadas del héroe y Nancy llegaban del piso de arriba. Era evidente que estaban discutiendo, aunque no pude entender lo que decían. Antes de dormirme, recordé cómo, 8 años atrás, Leroy me había llamado con la feliz noticia de que él y Nancy habían encontrado la casa de sus sueños, pero la entrada estaba fuera de sus posibilidades. Yo acababa de recibir una pequeña herencia de mi tía y decidí ayudar. $30,000 es mucho dinero, pero nada es demasiado para mi único hijo. Me ofrecía ser coprestatario para conseguir una hipoteca más favorable. Leroy se negó al principio, pero la práctica Nancy aceptó de inmediato. El ahorro en intereses a 30 años ascendió a una suma considerable. Firmé los papeles, les di el dinero y me olvidé por completo. Pagaron la hipoteca al pie de la letra y no interferí,
Para mí, solo era ayudar a mi hijo, no una inversión. Nunca les recordé mi contribución ni mis derechos legales sobre la casa. Hasta hoy, tumbada en el incómodo sofá de la sala de la casa que me pertenecía parcialmente, sentía como el resentimiento crecía en mi interior. Había perdido a mi marido, vendido la casa donde había vivido la mayor parte de mi vida y recurrido a la única persona cercana a mí, mi hijo. Y a cambio, recibí mentiras y una antipatía descarada. A través de la pared, oía a Nancy alzar la voz. No puede quedarse aquí mucho más tiempo. La respuesta apagada del héroe. Y luego ella otra vez. No me importa. Piensa en algo. Cerré los ojos e intenté dormir, pero no pude conciliar el sueño. Los recuerdos me daban vueltas en la cabeza: el pequeño Leroy, su primera bicicleta, la graduación, mi boda con Nancy, cenas navideñas frías, sonrisas forzadas. En algún momento, perdí el contacto con mi hijo. O tal vez nunca lo tuve. Mientras me quedaba dormido con el sonido de la lluvia golpeando el techo, no sabía que los siguientes días pondrían a prueba no solo mi paciencia, sino también a toda nuestra familia, y que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. La mañana empezó con fuerza. Me desperté de golpe con el sonido de ollas al caer y el tintineo de platos al romperse. El reloj de la pared marcaba las 6:30. Apenas comenzaba a amanecer fuera de la ventana. Oh, lo siento. La voz de Nancy sonaba completamente falsa. No quería despertarte, Judith. Me incorporé en el sofá, haciendo una mueca de dolor en la espalda. La tercera noche en este aparato de tortura me estaba pasando factura. Nancy estaba en la cocina, rodeada de sartenes caídas. Llevaba un chándal y el pelo recogido en una coleta alta. No es para tanto. Intenté disimular mi irritación. Ya era hora de levantarse. Iba a correr. Se inclinó y recogió las tapas desperdigadas. Suelo prepararme un batido de proteínas, pero supongo que tendré que prescindir de él. No quiero volver a hacer ruido. La última frase sonó tan falsamente arrepentida que apenas pude evitar poner los ojos en blanco. Por tercer día consecutivo, Nancy encontró la manera de despertarme temprano. El primer día, encendió la aspiradora a las 7 de la mañana, justo al lado del sofá, explicándome que era para mantenerlo limpio. El segundo día, dejó caer una pila de platos, dándoles un codazo, sin querer. Me levanté y empecé a doblar la ropa de cama. El pijama era lo único que podía dejar en la sala. Todas mis demás pertenencias estaban cuidadosamente dobladas en maletas que guardaba detrás del sofá cada noche y sacaba cada mañana para recoger lo que necesitaba. Nancy me dejó claro que no quería ver mis cosas desperdigadas por la casa. Disculpa que te ocupe la sala, dije, doblando la colcha. ¿Cómo van las reformas? Nancy se quedó paralizada un segundo y luego se encogió de hombros. Ya sabes cómo es. Los trabajadores prometieron venir y no aparecen. Leroy los llamó ayer y dijeron que tenían retraso en otra obra. Asentí, decidido a no pillarla en una mentira. Todas las noches, cuando Leroy y Nancy subían, revisaba la habitación de invitados. Nada había cambiado allí en 3 días, las mismas cajas y trastos, sin rastro de renovación. Nancy salió a correr y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que el cristal del aparador tembló. Por fin estaba sola y pude ducharme y cambiarme sin sentirme vigilada. Leroy bajó a las 7, ya vestido para ir a trabajar con pantalones grises, camisa blanca y corbata. Sonrió con culpabilidad al verme en la mesa con una taza de té. Buenos días, mamá. ¿Te despertó Nancy otra vez? Nada. Estoy acostumbrado a madrugar, mentí. De hecho, desde que me jubilé, me había alegrado de quedarme en cama hasta las 9. No lo hizo a propósito. Leroy empezó a prepararse unas tostadas. Está acostumbrada a estar sola por la mañana. Suelo irme antes que ella. No dije nada. No quería empezar la mañana con un conflicto. ¿Cómo va tu búsqueda de apartamento?, preguntó, untando mermelada en su tostada. Hasta ahora no he tenido suerte. Los precios aquí son más altos de lo que esperaba, dije. Y los que puedo permitirme están en barrios donde da miedo salir a comprar pan por la noche. Leroy asintió sin mirarme. Quizás deberíamos buscar en pueblos vecinos. Debería ser más barato allí. Apreté los labios.
Ni siquiera me había ofrecido quedarme con ellos un rato hasta que encontrara una buena oferta. Miraré, respondí brevemente. Leroy terminó su desayuno rápidamente, me besó en la mejilla y se fue a trabajar. Me quedé en la casa vacía, sin saber qué hacer. Decidí al menos lavar la ropa. Me pareció inofensivo y útil. Mientras cargaba la lavadora y ponía el programa, sonó mi teléfono. Era una vieja amiga, Betty, con quien había trabajado en correos. Aún vivía en Wilmington. ¿Cómo te va, Judith?, preguntó después de un intercambio de saludos. No muy bien, la verdad. Bajé la voz, aunque no había nadie más en la casa. Nancy, obviamente, no está contenta de verme. Lo sabía. Betty siempre le había caído mal a mi nuera, porque la consideraba arrogante. ¿Qué está haciendo? Nada concreto todavía. Solo me causan molestias, me despiertan por la mañana, me miran con malos ojos cuando uso algo en la cocina. Ya sabes, pequeñas cosas que por separado no significan nada, pero juntas te sacan de quicio. Y Leroy, como siempre, finge no darse cuenta. Ya conoces a mi hijo, evita los conflictos a toda costa. Hablamos un poco más. Betty me invitó a quedarme con ella si la cosa se ponía muy fea. Le di las gracias, pero decliné la invitación. No quería darme por vencido y escaparme. Después de hablar, decidí dar un paseo por el barrio. El día estaba soleado, aunque fresco. El barrio donde vivían Leroy y Nancy era un típico suburbio estadounidense, casas impecables con jardines bien cuidados, garajes para 2 coches, columpios y toboganes en los patios traseros de quienes tenían hijos. No pude evitar preguntarme por qué Leroy y Nancy aún no tenían hijos. Se habían casado hacía 10 años, ambos querían formar una familia. Al menos eso decía Leroy. Quizás esa era la causa de la tensión entre ellos. Y quizás mi presencia solo aumentaba el estrés. Cuando llegué a casa al mediodía, vi que mi ropa estaba lavada, pero la ropa seguía en la lavadora. La saqué y la colgué en la secadora del patio trasero. Menos mal que el tiempo acompañaba. Al pasar por la sala, me di cuenta de que la foto de Harold que había dejado en la mesa de centro había desaparecido. Mirando alrededor, la encontré escondida detrás de un jarrón con flores artificiales. Era un detalle pequeño, pero me impresionó. Volví a colocar la foto en su sitio y decidí no decir nada. Después de comer, que preparé yo misma con comida comprada con mi propio dinero, Nancy me había dejado claro que tenía que comprarla yo misma, fui a revisar la ropa sucia. Para mi horror, la blusa que había colgado en el centro estaba manchada con algo rojo. Parecía jugo o vino. Las manchas solo estaban en ella, el resto de la ropa seguía limpia, lo que descartaba una casualidad. Me quedé allí, agarrando la blusa arruinada, una de mis favoritas, y sentí que la ira crecía por dentro. Esto se estaba saliendo de control. Esa noche, cuando Leroy llegó del trabajo, intenté hablar con él a solas, pero Nancy, como si presintiera el peligro, no se separaba de él. Estaba ocupada en la cocina, preparando la cena, pidiéndole constantemente a Leroy que ayudara con una cosa u otra. En la cena, el ambiente era especialmente tenso. Nancy sirvió lasaña, que estaba increíblemente salada. Le hice un par de cumplidos corteses, pero después de unos bocados, dejé el tenedor a un lado, incapaz de continuar. ¿No te gusta? Nancy levantó una ceja. Un poco salado para mí, y intenté suavizar la crítica con una sonrisa. Pero en general, está delicioso. Debes tener cambios en tus papilas gustativas con la edad, sonrió Nancy. Mi abuela también se quejaba de que la comida estaba sosa o demasiado salada cuando tenía 60 y tantos. Noté que Leroy se tensaba, pero permaneció en silencio mientras seguía masticando su porción metódicamente. Tal vez, acepté, sin dejarme provocar. Por cierto, Leroy, ¿sabes quién pudo haber manchado mi blusa mientras se secaba? Estaba impecable cuando la colgué. Leroy me miró confundido. ¿Qué blusa? Mi beige con estampado floral. Tenía manchas rojas, como de vino o jugo. No tengo ni idea. Se encogió de hombros. ¿Pájaros? ¿El aire? ¿Acaso el viento trajo algo de los terrenos de los vecinos? Nancy me observaba atentamente, con los ojos entrecerrados. Me temo que no tenemos pájaros tan rojos en nuestro vecindario, dije. Y no vi ningún arbusto ni árbol rojo en los terrenos de los vecinos.
Los vecinos de la derecha se han ido de vacaciones, su casa está vacía. Debió de pasar cuando colgabas la blusa, intervino Nancy. Quizás ya tenías algo rojo en las manos o te apoyaste en algo sin darte cuenta. La miré a los ojos. Ambos sabíamos que mentía. Quizás, dije tras una pausa. El recuerdo ya no es lo que era. Se hizo un silencio incómodo, que Leroy rompió hablando de problemas en el trabajo. Escuché con desgana, todavía asimilando lo sucedido con la blusa. Ya no se trataba de una simple agresión pasiva, sino de daños materiales. Después de cenar, Nancy se levantó de un salto como si hubiera tenido una epifanía. Tengo una idea. Miró a Leroy y luego a mí. Judith, te encanta la naturaleza, ¿verdad? Asentí con cansancio. Nunca había sido muy amante de la naturaleza, pero tampoco la odiaba. ¿Qué tal si vivieras en una tienda de campaña en el patio trasero? Continuó Nancy con entusiasmo. Tenemos una tienda de campaña estupenda para 4 personas que compramos para acampar el año pasado. Es espaciosa y tendrás tu propio espacio. Nadie te despertará por la mañana. La miré fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Estaba sugiriendo que yo, una mujer de 67 años, viviera en una tienda de campaña en octubre. Nancy, ¿hablas en serio? Miré a Leroy, esperando que apartara a su esposa. Pero en cambio, mi hijo asintió pensativo. ¿Sabes? Algo tiene de especial, dijo, evitando mi mirada. La tienda de campaña es comodísima. Dormimos en ella en el lago Erie, e incluso hacía un frío glacial, pero dentro se estaba calentito. Tenemos un colchón inflable y un saco de dormir. Leroy, afuera es octubre, le recordé, todavía esperando que fuera algún tipo de broma de mal gusto. Pero todavía hace calor durante el día, replicó. Podemos darte un calefactor por la noche. Es seguro. Funciona con pilas, y puedes usar el baño de la casa, por supuesto. Es una solución temporal hasta que terminen las renovaciones, añadió Nancy. Incluso puedo crear un espacio acogedor con una alfombra y luces de pilas. Miré a uno y luego al otro, intentando comprender qué estaba pasando. Mi propio hijo, a quien di la vida, crié, eduqué, escuché miles de problemas infantiles y a quien ayudé a comprar esta misma casa, ahora me decía, vas a dormir en una tienda de campaña en el patio trasero. Ni una pizca de vergüenza en su rostro, solo una mirada de culpa, no por lo absurdo de la sugerencia, sino por miedo a mi reacción. ¿Quieres que viva en una tienda de campaña?, repetí, dándoles la oportunidad de entrar en razón. Solo hasta que terminen las reparaciones, se apresuró a asegurarme Leroy. Una semana como máximo. Una semana que no terminaría nunca porque no había reparaciones. Exhalé lentamente, intentando mantener la calma. Mi primer impulso fue decirles lo que pensaba de ambos, tomar mis cosas e irme. ¿Pero a dónde? ¿A casa de Betty en Wilmington? ¿Alquilar una habitación de motel hasta que encontrara un apartamento? ¿Gastar el dinero que había ahorrado para un día de suerte? Y entonces lo comprendí. Recordé el título de propiedad de esta casa, los papeles que firmé hace 8 años, mi condición de coprestatario. Miré a Nancy y sonreí. Se tensó un poco, una reacción que no esperaba. Sabes, dije, es una idea genial. Me encantan las experiencias nuevas. Al fin y al cabo, a mi edad, hay que probar algo diferente mientras se pueda. ¿En serio? Nancy no ocultó su sorpresa. Obviamente esperaba un escándalo. Claro, asentí. ¿Cuándo más voy a tener la oportunidad de vivir en una tienda de campaña? Seguro que será una experiencia inolvidable. Leroy parecía aliviado y confundido a la vez. Entonces iré a prepararlo enseguida, dijo, levantándose de la mesa. Nancy, ¿me ayudas? Salieron al patio trasero y me quedé en la mesa, observándolos trabajar en la carpa desde la ventana. En mi interior, se gestaba un plan que les daría una lección inolvidable. No iba a aceptar la humillación con resignación. No iba a aguantar cómo me trataban. No después de todo lo que había hecho por Leroy. No después de haberles ayudado a comprar esta casa, una casa que en parte me pertenecía. Era hora de recordárselo. Pasé la noche en una tienda de campaña en el patio trasero. El saco de dormir que me había dado Leroy era cálido, pero el suelo bajo el colchón inflable parecía de piedra. Apenas pegué ojo,
escuchando los crujidos del jardín nocturno y viendo los primeros rayos del amanecer filtrarse a través de la tela de la tienda. Sorprendentemente, no me sentía cansada por la mañana. Al contrario, me invadía una determinación abrumadora. Mientras Leroy y Nancy aún dormían, entré en casa sin hacer ruido, me duché y me cambié de ropa. Luego me preparé un café bien cargado y saqué de la maleta la carpeta que siempre llevaba conmigo. Entre los certificados de nacimiento, el seguro y los historiales médicos, encontré lo que buscaba, los papeles de la casa, un contrato hipotecario que estipulaba claramente que yo, Judith Bridworth, era coprestataria y tenía los mismos derechos sobre la propiedad que Leroy Bridworth. Los papeles que había firmado hacía 8 años para ayudar a mi hijo. Hojeando los periódicos, recordé cómo Leroy y Nancy habían venido a vernos a mí y a Harold, emocionados y felices, con fotos de la casa que acababan de encontrar. Como nos hablaron de sus planes para amueblarla, del cuarto de bebé que querían hacer en la pequeña habitación contigua al dormitorio principal, del patio trasero donde harían barbacoas familiares. Solo que no tenemos suficiente para el enganche, dijo Leroy. El banco exige el 20%, o las condiciones serán pésimas. No preguntaron directamente, pero la indirecta era clara. Miré a Harold. Acabábamos de recibir una herencia de mi tía Marge, no era una suma enorme, pero sí suficiente para ayudar a mi hijo. Podríamos prestarte el dinero para el pago inicial, sugirió Harold. Y podría ser coprestatario, añadí. Así conseguirías un mejor tipo de interés. Leroy empezó a dudar, pero Nancy accedió enseguida. Sería estupendo, dijo con una calidez poco común. Recuperaremos hasta el último céntimo. Lo prometo. No teníamos que devolver nada. Harold y yo decidimos que sería nuestro regalo. Había firmado todos los papeles y lo había olvidado, pensando que la copropiedad de la casa era una simple formalidad. Ahora, esa formalidad me daba verdadero poder. Guardé los papeles en la carpeta y esperé a que Leroy y Nancy despertaran. La espera no fue larga. Al poco rato, oí pasos en la escalera. Nancy fue la primera en bajar, completamente vestida y con un estilo impecable, como si fuera a una reunión de negocios en lugar de a un día normal de trabajo. Se quedó paralizada un instante al verme en la mesa de la cocina. Buenos días, dijo con frialdad. ¿Qué tal dormiste en la tienda? Delicioso, sonreí. El aire fresco hace maravillas. Me miró con incredulidad, pero guardó silencio y se dirigió a la cafetera. Mientras se servía el café, apareció Leroy, arrugado y, evidentemente, falto de sueño. Mamá, me miró sorprendido. ¿Ya te levantaste? Nunca me había acostado tan temprano, respondí. Leroy, Nancy, me gustaría hablar con ustedes. Tengo que ir a trabajar. Nancy miró su reloj. ¿Qué te parece esta noche? Es importante. Puse la mano sobre la carpeta. No tardaré mucho. Leroy y Nancy se miraron. Algo en mi voz los hizo recelar. De acuerdo. Nancy se sentó frente a mí a regañadientes. ¿De qué querías hablar? Abrí la carpeta y saqué los documentos. ¿Recuerdas en qué circunstancias se compró esta casa? Leroy frunció el ceño. Claro que lo recuerdo. Papá y tú nos ayudasteis con la entrada. No solo eso, les mostré el contrato de la hipoteca. También me hice coprestatario para que pudieran obtener un mejor tipo de interés. Nancy se tensó. ¿A qué te refieres, Judith? Lo que quiero decir, dije dando golpecitos con el dedo sobre la escritura, es que, legalmente, soy copropietario de esta casa. Tengo los mismos derechos que tú sobre esta propiedad. Se hizo el silencio. Leroy miró los papeles confundido, y Nancy palideció visiblemente. Pero era solo una formalidad, dijo Leroy al fin. Siempre hemos pagado la hipoteca nosotros mismos. Sí, lo hiciste, asentí. Y nunca me metí en tus asuntos. Creía que eras el dueño de la casa, aunque legalmente no era del todo cierto. Nancy se levantó bruscamente, derramando el café. ¿De qué se trata todo esto? ¿Quieres quitarnos la casa después de tantos años? No, negué con la cabeza. Quiero recordarte que, cuando sugieres que viva en una tienda de campaña en el patio trasero de una casa que me pertenece parcialmente, te estás pasando de la raya. Leroy bajó la mirada, visiblemente incómodo. Mamá, solo era una sugerencia. No te obligamos.
Casi me dejaste en la calle, alcé la voz, sin poder contenerme más. Tu esposa me arruinó la blusa, escondió la foto de tu padre, me despertaba cada mañana y hacía todo lo posible para que no me sintiera bienvenido. Y tú, mi propio hijo, en lugar de proteger a tu madre, la apoyaste. No te arruiné la blusa, exclamó Nancy. Y no toqué el cuadro. No me mientas a la cara. La miré con frialdad. Todos sabemos la verdad. Leroy me miró a mí y luego a su esposa, sin saber a quién apoyar. Mira, tranquilicémonos, empezó con su tono conciliador que siempre usaba en situaciones conflictivas. Mamá, nadie quiso hacerte daño. Solo buscábamos una solución que funcionara para todos. Una solución que satisfaga a todos, sonreí con amargura. ¿Enviar a una mujer de 67 años a vivir en una tienda de campaña en octubre? ¿Esa es tu solución? Nancy se cruzó de brazos. Judith, accediste. Dijiste que te gustaba. Mentí, me encogí de hombros. Igual que me mentiste sobre las reformas en la habitación de invitados. Leroy se estremeció. Ya lo sabes. Claro que lo sé. Reviso la habitación todas las noches. No hay ninguna reforma, solo tus trastos. Nancy le lanzó una mirada furiosa a Leroy, como acusándolo de no haberme engañado. ¿Y ahora qué?, preguntó tensa. ¿Nos vas a cobrar el alojamiento? No. Respiré hondo y dije las palabras que había estado preparando toda la mañana. Quiero que ambos salgan de esta casa en 3 días. Se hizo un silencio ensordecedor. Leroy me miró como si de repente le hubiera hablado en un idioma desconocido. ¿Qué?, dijo finalmente. Ya me oíste, intenté hablar con firmeza, aunque temblaba por dentro. Estoy ejerciendo mi derecho como copropietario y exijo que te vayas. Nancy se rió, pero no había alegría en su risa. No pueden echarnos sin más. Tenemos derechos. Yo también, señalé los papeles. Y consulté con un abogado. Como soy copropietario y usted violó nuestro acuerdo verbal sobre relaciones familiares, tengo derecho a exigir su desalojo. Eso era mentira. No consulté con ningún abogado, pero sabía lo suficiente de leyes como para darme cuenta de que la situación era realmente complicada y no tenía una solución fácil. Sin embargo, contaba con que Leroy y Nancy no se fijaran en mi palabra y llamaran a abogados. Estás mintiendo. Nancy entrecerró los ojos. Listo. Me encogí de hombros. Solo ten en cuenta que el proceso legal podría alargarse meses, si no años. Mientras tanto, viviremos juntos. Yo en la tienda, por supuesto. Vi a Nancy palidecer aún más. La perspectiva de una larga vida conmigo la asustaba más que la posibilidad de un desalojo. Leroy por fin salió de su estupor. Mamá, no puedes estar sugiriendo esto en serio. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé. Lo miré fijamente a los ojos. Quizás a la tienda del patio. Nancy se levantó de un salto, tirando una silla. Esto es ridículo. Llevamos 8 años pagando esta casa, todos los meses sin falta. Y te lo agradezco, asentí. Pero la casa sigue siendo en parte mía, y ya no quiero vivir con gente que no me respeta. Mamá, Leroy me miró suplicante. Hablemos de esto. Podemos llegar a un acuerdo. Desocuparemos la habitación de invitados esta noche. Yo mismo lo trasladaré todo al garaje. Demasiado tarde. Negué con la cabeza. Ya me has demostrado lo que sientes por mí. Fue Nancy, exclamó Leroy, ganándose la mirada penetrante de su esposa. Ella sugirió la carpa, no yo. Simplemente la apoyé porque no quería discutir. Vale, susurró Nancy. Échame la culpa. Es muy masculino. Pero es la verdad. Leroy se volvió hacia ella. Desde el principio te opusiste a que mamá viniera. Insistías en que teníamos que encontrar la manera de deshacernos de ella. Observé cómo se desarrollaba su pelea con sentimientos encontrados. Por un lado, me dolía oír a Nancy hablar de mí. Por otro, sentía satisfacción al ver que su relación empezaba a resquebrajarse. Nunca dije que nos deshagáramos de ella, dijo Nancy alzando la voz. Dije que necesitábamos encontrarle otro lugar donde vivir. ¿Qué tiene de malo? Te ofreciste a dejarla vivir en una tienda de campaña, dijo Leroy, lavándose las manos.
En una tienda de campaña, Nancy, mi anciana madre. Accediste, Nancy le señaló el pecho con el dedo. No finjas que no tuviste nada que ver. Tosí, interrumpiendo su discusión. Te he dado 3 días. Aprovéchalos. Busca un nuevo lugar donde vivir. Empaca tus cosas. El lunes, te quiero fuera de aquí. No puedes hacer eso. Nancy se volvió hacia mí, con los ojos encendidos de rabia. Te demandaremos. Puedes intentarlo. Recogí los papeles con calma y los guardé en la carpeta. Pero créeme, tengo más posibilidades de ganar. Soy una anciana a la que su propio hijo y su nuera echaron a vivir en una tienda de campaña. ¿De qué lado crees que estará el tribunal? Leroy se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Mamá, por favor. Busquemos otra salida. Encontré una salida. Me puse de pie. Ahora te toca a ti buscar un nuevo lugar donde vivir. Leroy, no le ruegues. Nancy agarró su bolso. No vamos a ninguna parte. Puede llamar a la policía si quiere. Y lo haré, asentí, si es necesario. Nancy me miró con odio y salió furiosa de la cocina. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe. Leroy y yo estábamos solos. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ofreciste vivir en una tienda de campaña? Respondí. Fue una estupidez. Negó con la cabeza. Debería haberle dicho a Nancy de inmediato que era inaceptable. Pero no lo hice. Suspiré. ¿Y sabes qué es lo más triste? Siempre has hecho esto, Leroy. Siempre has optado por el camino más fácil. De niño, cuando te acosaban otros chicos. De adolescente, cuando tuviste que defenderte. De adulto, cuando tu mujer empezó a darte órdenes. Eso no es justo, frunció el ceño. Nancy y yo tenemos una relación de igualdad. ¿En serio? Lo miré con escepticismo. Entonces, ¿por qué accediste a desalojar a tu madre a la tienda en lugar de insistir en desocupar la habitación de invitados? Leroy guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Te di 3 días, repetí. Úsalos con sabiduría. Mamá, por favor, me agarró la mano. Podemos arreglar esto. Hablaré con Nancy. Encontraremos la manera de vivir juntos. Es demasiado tarde. Le solté la mano con suavidad. A veces hay que afrontar las consecuencias de las decisiones para cambiar de verdad. ¿Pero a dónde vamos a ir?, preguntó con desesperación. No tenemos ahorros para un nuevo enganche. El alquiler está costando una barbaridad ahora mismo. No lo sé. Me encogí de hombros. Quizás los padres de Nancy podrían ayudar. Leroy sonrió con amargura. Sus padres apenas llegan a fin de mes. Además, viven en un apartamento diminuto en Florida. Entonces tendrás que buscar otras opciones, dije mientras salía de la cocina. Y, ¿sabes?, me gusta mucho la tienda. Creo que me quedaré allí un par de noches más mientras se preparan para irse. No quiero crear un ambiente incómodo en la casa. Fue una pequeña venganza para demostrar que incluso la tienda era mejor que su compañía. Leroy se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Mamá, voy a dar un paseo. Lo interrumpí. Volveré para cenar. Al salir de casa, respiré hondo el aire fresco del otoño. Sentimientos encontrados me atormentaban, la amargura de la traición de mi hijo, la satisfacción de la venganza y un extraño alivio, como si me hubiera librado de un gran peso que llevaba años cargando. Al pasar por la casa de mi vecino, vi a una anciana barriendo el porche. Me saludó con un gesto amistoso. Buenos días. Debes ser la mamá del Leroy. Soy Delilah Hammond. Vivo al lado. Judith Bridort. Me acerqué. Sí, soy la mamá del Leroy. Mucho gusto en conocerte. Ella sonrió. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unos días, respondí. Pero pronto habrá cambios. ¿Es así? Delilah me miró con interés. Sí, asentí. Leroy y Nancy se van, y yo me quedo. Delilah arqueó las cejas sorprendida, pero no preguntó más. Bueno, si necesitas compañía o ayuda, vivo aquí mismo. Señaló su casa.
Mi esposo murió hace 3 años, así que entiendo lo que es estar sola. Gracias, sonreí con sinceridad. Quizás acepte tu oferta. Mientras seguía caminando, reflexioné sobre lo que había sucedido esa mañana. Una parte de mí se sentía culpable por haber dejado a mi hijo prácticamente sin hogar. Pero otra parte, una parte más fuerte, me recordaba que esto era exactamente lo que iban a hacerme. La única diferencia era que yo tenía derechos legales sobre la casa, y su solución era un capricho cruel. Cuando llegué a casa para cenar, vi que Leroy se había ido, aparentemente a trabajar. La casa estaba en silencio. Eché un vistazo a la habitación de invitados y vi que Leroy había empezado a limpiar los escombros. Ya había varias cajas en el pasillo. Era demasiado tarde. Me preparé un almuerzo ligero y me senté a la mesa, mirando por la ventana la carpa del patio, símbolo de mi humillación que ahora era símbolo de mi victoria. Pensé en qué pasaría después, en cómo reaccionarían Leroy y Nancy al darse cuenta de que no bromeaba, en si realmente estaba listo para echarlos a la calle. Y en lo más profundo de mi ser, tras toda mi determinación y rabia, esperaba que Leroy encontrara la fuerza para disculparse de verdad, no solo con palabras, sino con hechos, que finalmente se convirtiera en un hombre que no temiera enfrentarse a la injusticia, incluso si provenía de su amada esposa. Pero años de experiencia me decían que eso no sucedería, que Leroy seguiría buscando la salida fácil, y que mi intransigencia era la única manera de hacerlo madurar. Decidí no ceder, aunque nos doliera a ambos. 3 días pasaron más rápido de lo esperado. Al principio, Leroy y Nancy fingieron no tomarse en serio mi amenaza. Nancy me ignoró, desafiante, y pasó de largo con la cabeza bien alta. Leroy intentó hablar varias veces, pero yo me mantuve firme. «Mamá, no puedes desalojarnos», dijo, frotándose el cuello con nerviosismo. «Esta es nuestra casa, nuestro hogar». Lo corregí. «Y sí, puedo». Al final del segundo día, por fin se dieron cuenta de que no me rendiría. Los oía discutir hasta altas horas de la noche en su habitación, con las voces cada vez más altas. Al salir de casa, respiré hondo el aire fresco del otoño. Sentimientos encontrados me atormentaban, la amargura de la traición de mi hijo, la satisfacción de la venganza y un extraño alivio, como si me hubiera librado de un gran peso que llevaba años cargando. Al pasar por la casa de mi vecino, vi a una anciana barriendo el porche. Me saludó con un gesto amistoso. «Buenos días. Debes ser la mamá del Leroy. Soy Delilah Hammond. Vivo al lado». «Judith Bridort». Me acerqué. «Sí, soy la mamá del Leroy. Mucho gusto en conocerte». Ella sonrió. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Unos días», respondí. «Pero pronto habrá cambios». «¿Es así?» Delilah me miró con interés. «Sí», asentí. «Leroy y Nancy se van, y yo me quedo». Delilah arqueó las cejas sorprendida, pero no preguntó más. «Bueno, si necesitas compañía o ayuda, vivo aquí mismo». Señaló su casa. «Mi esposo murió hace 3 años, así que entiendo lo que es estar sola». «Gracias», sonreí con sinceridad. «Quizás acepte tu oferta». Mientras seguía caminando, reflexioné sobre lo que había sucedido esa mañana. Una parte de mí se sentía culpable por haber dejado a mi hijo prácticamente sin hogar. Pero otra parte, una parte más fuerte, me recordaba que esto era exactamente lo que iban a hacerme. La única diferencia era que yo tenía derechos legales sobre la casa, y su solución era un capricho cruel. Cuando llegué a casa para cenar, vi que Leroy se había ido, aparentemente a trabajar. La casa estaba en silencio. Eché un vistazo a la habitación de invitados y vi que Leroy había empezado a limpiar los escombros. Ya había varias cajas en el pasillo. Era demasiado tarde. Me preparé un almuerzo ligero y me senté a la mesa, mirando por la ventana la carpa del patio, símbolo de mi humillación que ahora era símbolo de mi victoria. Pensé en qué pasaría después, en cómo reaccionarían Leroy y Nancy al darse cuenta de que no bromeaba, en si realmente estaba listo para echarlos a la calle. Y en lo más profundo de mi ser, tras toda mi determinación y rabia, esperaba que Leroy encontrara la fuerza para disculparse de verdad, no solo con palabras, sino con hechos, que finalmente se convirtiera en un hombre que no temiera enfrentarse a la injusticia, incluso si provenía de su amada esposa. Pero años de experiencia me decían que eso no sucedería, que Leroy seguiría buscando la salida fácil, y que mi intransigencia era la única manera de hacerlo madurar. Decidí no ceder, aunque nos doliera a ambos.
3 días pasaron más rápido de lo esperado. Al principio, Leroy y Nancy fingieron no tomarse en serio mi amenaza. Nancy, cuando volví a la ventana unos minutos después, el coche ya no estaba. Estaba solo en la casa que ahora era solo mía. Lo primero que hice fue subir y entrar en la habitación de invitados, que supuestamente estaban reformando. Nancy se había llevado casi todas las cosas, pero quedaban algunas cajas. Empecé a desmontarlas, decidida a convertir esta habitación en mi dormitorio. En una de las cajas, encontré álbumes de fotos antiguos, fotos del Leroy de niño, fotos del colegio, vacaciones familiares, Harold, aún joven y lleno de vida, abrazando al pequeño Leroy en la playa, yo, con el pelo oscuro y sin una sola cana, sonriendo a la cámara, sosteniendo la tarta del 5º cumpleaños de mi hijo. ¿Dónde y cuándo perdimos esa conexión? Cuando Leroy dejó de ser un niño que acudía a mí con todos sus problemas y se convirtió en un hombre que elige vivir con una mujer que desprecia a su madre. Dejando los álbumes de recortes a un lado, seguí limpiando. Al anochecer, la habitación estaba casi lista. Saqué mi ropa de las maletas y la puse en un armario vacío, y puse sábanas limpias en una cama que encontré debajo de una pila de cajas. Era una cama individual pequeña, aparentemente un vestigio de los dueños anteriores, pero parecía un paraíso después del sofá de la sala y la tienda de campaña del patio trasero. A la mañana siguiente, me desperté con un golpe en la puerta. En el umbral estaba Delilah Hammond, una vecina que había conocido unos días antes. Llevaba una cesta de bollos. «Buenos días, Judith», sonrió. «Pensé que te gustaría acompañarme en el desayuno». Preparé muffins de arándanos, mi receta de la casa. La invité a pasar con gratitud. Tras 3 días de intensa confrontación con Leroy y Nancy, la compañía de una persona amable fue un soplo de aire fresco. Delilah demostró ser una conversadora maravillosa, una viuda de 72 años con una mente aguda y un gran sentido del humor. Había vivido en Nantacoke toda su vida y conocía todas las historias locales. Su esposo, Frank, falleció hace 3 años de cáncer, y desde entonces, había vivido sola, con el apoyo de sus 2 hijas adultas que la visitaban regularmente. Me di cuenta de que Leroy y Nancy se han ido, dijo, untando mantequilla en su panecillo. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, respondí, y, en un impulso repentino, le conté toda la historia. Delilah escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, negó con la cabeza. Ofrecerle a una anciana vivir en una tienda de campaña. ¿Qué momento? ¿No crees que fui demasiado cruel? Pregunté, todavía plagado de dudas. ¿Cruel? Resopló Delilah. Cariño, se lo merecían. En mi época, a los niños se les enseñaba a respetar a sus padres. Tu hijo parece haber perdido esa lección. Sus palabras me aliviaron un poco. No estaba segura de haber hecho lo correcto, pero el ánimo de Delilah me hizo sentir menos culpable. Están en un motel a las afueras, dije. Leroy me envió un mensaje anoche. Es lo único que pueden permitirse. Es lo correcto, asintió Delilah. Que sientan lo que es estar sin hogar. Quizás les enseñe a valorar lo que tienen. Después del desayuno, Delilah se ofreció a enseñarme la ciudad. Acepté con gusto. Los pocos días que pasé con Leroy y Nancy me habían dejado muy poco tiempo para explorar. Nantacoke era un pueblito encantador con un centro histórico con edificios del siglo XIX y barrios modernos en las afueras. Delilah me mostró la biblioteca, el centro comunitario para personas mayores donde se realizaban diversas actividades y su tienda de dulces favorita. Si decides quedarte en Nantacoke, deberías conocer los mejores lugares, dijo, mientras me invitaba a una deliciosa tarta de queso en una acogedora cafetería. Aún no lo he decidido, admití. Todo sucedió tan de repente. No tenía pensado quedarme aquí mucho tiempo. Bueno, ahora tienes un hogar y al menos un amigo. Delilah le guiñó un ojo. No es un mal comienzo, diría yo. Cuando llegué a casa esa noche, encontré un mensaje de Leroy en el contestador. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Nancy y yo tenemos problemas. Quiero disculparme. Por favor. Su voz sonaba entrecortada, casi desesperada. Sentí una punzada de lástima, pero no le devolví la llamada. Era demasiado pronto. La herida estaba demasiado reciente. Al día siguiente, decidí ordenar toda la casa. Nancy siempre se aseguraba de que estuviera limpia,
pero yo quería hacer del lugar algo mío. Reorganicé los muebles de la sala, añadí algunos cojines al sofá y cambié las cortinas. Puse la foto de Harold en el lugar más destacado de la repisa de la chimenea. Por la noche, Leroy volvió a llamar. Esta vez, contesté. Mamá. Su voz sonaba sorprendida, como si no esperara que respondiera. Sí, Leroy. ¿Cómo estás? No muy bien, suspiró. El motel es horrible. Ruidoso, estrecho, con moho en las paredes. Nancy apenas me habla. Dice que todo es culpa mía. ¿No es así?, pregunté, intentando controlar mis emociones. Sí, aceptó de repente. Debí haberte protegido. Debí haber insistido en que vivieras en la casa como es debido. Sí, me acobardé, mamá. Su confesión me sorprendió. Leroy rara vez admitía sus errores. Siento que hayamos llegado a esto, dije tras una pausa. Yo también lo siento. Pude percibir la sincera tristeza en su voz. Pero ahora no sé qué hacer. Nancy dice que deberíamos demandarte. No quiero eso. Solo quiero que las cosas mejoren. Las cosas no van a mejorar si demandamos, dije. Lo sé, suspiró. ¿Pero qué vamos a hacer? No podemos vivir en un motel para siempre. Sentí un remordimiento. A pesar de todo lo sucedido, Leroy seguía siendo mi hijo. Pero también recordé cómo había apoyado la idea de desalojarme y llevarme a una tienda de campaña. Tienes que buscarte un nuevo sitio donde vivir, le dije con firmeza. Un apartamento, una casa, lo que sea. Tú trabajas, Nancy trabaja, estarás bien. No podemos comprar una casa nueva sin enganche, argumentó. Y el alquiler está carísimo ahora mismo. Apenas podemos permitirnos este motel. Entonces tendrás que hacer algo. Intenté sonar tranquila, aunque su desesperación me dolía por dentro. Quizás mudarte temporalmente a otra ciudad donde sea más barato. Nancy no quiere irse de Nantacoke, dijo Leroy. Todos sus clientes están aquí. Bueno, entonces tendrá que afrontar la realidad, lo interrumpí. Ya no vives en esta casa. Hubo una larga pausa. Entiendo, dijo Leroy finalmente. Es solo que, ¿puedo llamarte de vez en cuando, solo para hablar? Me ablandé. Puedes, Leroy. Sigues siendo mi hijo. Después de la conversación, me quedé mirando la foto de Harold un buen rato. ¿Qué diría de lo que había hecho? ¿Lo aprobaría o lo desaprobaría? Harold siempre había sido más blando que yo, siempre buscando acuerdos. Pero ni siquiera él habría tolerado semejante trato. Durante los siguientes días, me fui adaptando poco a poco a la casa. Delilah se convirtió en una invitada frecuente. Cocinábamos juntas, veíamos películas antiguas y recordábamos nuestra juventud. Me presentó a otras mujeres mayores de Nantacoke, Eleanor, es profesora de literatura, y Ruth, que había trabajado en la biblioteca toda su vida. Formamos un pequeño club, reuniéndonos en casa de uno u otro para tomar el té y charlar sin parar. Una semana después de que Leroy y Nancy se fueran, Betty me llamó desde Wilmington. ¿Cómo estás, Judith? ¿Sobreviviste a lo de tu nuera? Me reí y le conté toda la historia. Betty jadeó, gimió, se resintió y finalmente declaró, hiciste lo correcto. Deberías haberles dado una lección hace mucho tiempo. A veces me siento culpable, confesé. Al fin y al cabo, Leroy es mi hijo. El hijo que dejó que su esposa te echara a la tienda, me recordó Betty. Eso no suena muy infantil. Pero sí que están en una situación difícil, suspiré. Viven en un motel horrible. No tienen dinero para una casa nueva. Son adultos, dijo Betty. Ya lo entenderán. No puedes pasarte la vida lidiando con los problemas del Leroy. Tenía razón, pero no podía soltar la culpa. Esa misma noche, volví a llamar al Leroy. ¿Cómo estás?, le pregunté. No muy bien. Su voz sonaba cansada. Nancy ha pedido el divorcio. Di un respingo. No me lo esperaba. ¿Por qué? Dice que no protegí nuestra casa ni a nuestra familia, dijo Leroy con una sonrisa amarga. Que si hubiera sido un hombre de verdad, no habría dejado que nos echaras ni que ella te ofreciera vivir en una tienda de campaña. En fin, haga lo que haga, siempre me equivoco.
Lo siento, dije. Y era la verdad. A pesar de todo lo sucedido, no quería arruinar el matrimonio de mi hijo. No deberías, suspiró. Creo que nuestro matrimonio estaba condenado al fracaso antes de que llegaras. Fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, hizo una pausa. Probablemente tenga que mudarme a otra ciudad. Es demasiado caro alquilar un piso aquí solo. ¿Y qué hay de tu trabajo? Soy contador, mamá. Se necesitan contadores en todas partes, dijo con una leve sonrisa. Después de la conversación, no pude dormir durante mucho tiempo. Los acontecimientos se sucedían tan rápido y tomaban un giro inesperado. Quería darles una lección al Leroy y Nancy, pero no destruir su matrimonio. Aunque, para ser sincera, su relación siempre me había parecido extraña. Nancy era dominante. Leroy, sumiso. Quizás el divorcio fue lo mejor. Al día siguiente, le conté a Delilah la noticia mientras paseábamos por el parque. No me sorprende, negó con la cabeza. Las mujeres como Nancy siempre buscan culpables a su alrededor, pero nunca en el espejo. Pero me siento responsable, admití. Si no los hubiera echado. ¿Qué? Interrumpió Delilah. ¿Habrías vivido en una tienda de campaña mientras continuaban con su matrimonio tóxico? ¿O habrías encontrado un apartamento y te habrías mudado, dejando al Leroy bajo el yugo de esa mujer? A veces hace falta una crisis para ver la verdad. Quizás tenía razón. Quizás, sin querer, le había hecho un favor al Leroy al obligarlo a ver su vida y sus relaciones desde otra perspectiva. 2 semanas después del desalojo, recibí una carta de Nancy, un aviso formal informándome que contrataría a un abogado para resolver el asunto de la división de la propiedad. Exigía una compensación por su parte de la casa, calculada como la suma de todos los pagos de su hipoteca durante 8 años. Le enseñé la carta a Delilah, quien me aconsejó que también contratara un abogado. No te dejes intimidar, dijo mi amiga. Está intentando sacarle el máximo provecho a la situación. Seguí su consejo y contacté con un abogado local especializado en derecho de familia. Me aseguró que las reclamaciones de Nancy tenían pocas posibilidades de prosperar dadas las circunstancias de nuestro conflicto y el hecho de que yo era coprestatario legal. Mientras los abogados intercambiaban cartas, yo seguía adaptándome a mi nueva vida, me hice amiga de Ruth en la biblioteca y empecé a ayudar allí como voluntaria 2 veces por semana. Me reunía con Delilah, Eleanor y las demás mujeres de nuestro club para cenar y jugar a las cartas. Conseguí una gata, una hembra gris de 3 años del refugio local, a la que llamé Pearl en honor a mi abuela. Leroy llamaba regularmente cada pocos días. Nuestras conversaciones se estaban volviendo menos tensas, aunque seguían siendo bastante difíciles. Había encontrado trabajo en un pueblo cercano y planeaba mudarse. Nancy está presionando para vender la casa, dijo una noche. Dice que le deben la mitad del valor. ¿Qué piensas?, pregunté con cautela. No creo que tenga derecho a hacer eso, dijo con repentina firmeza. La casa legalmente nos pertenece a ti y a mí, y no quiero venderla. Pero no puedes vivir allí, señalé. Lo sé, dijo en voz baja. Pero no quiero que ella reciba el dinero para una casa que ayudaste a comprar. Ella no. Era la primera vez que Leroy se ponía abiertamente de mi lado contra Nancy. Sentí una oleada de orgullo y esperanza. Quizás mi hijo por fin estaba aprendiendo a mantenerse firme. Una noche, aproximadamente un mes después del desalojo, Delilah vino a verme con una botella de vino y una propuesta de matrimonio. He estado pensando, dijo, sirviendo vino en copas. Tu casa tiene 3 habitaciones y vives sola. La mía tiene 4 habitaciones y yo también estoy sola. Es ridículo. ¿Qué estás sugiriendo? La miré con interés. ¿Y si Eleanor, Ruth y yo nos mudáramos contigo, o tú con una de nosotras? Crearíamos una especie de comuna para la época dorada. Me reí, pero la idea de repente me pareció atractiva. Vivir sola era agradable, pero a veces me sentía sola, y la compañía de estas mujeres, con quienes había desarrollado una relación entrañable, podía hacer la vida más plena. Sabes, no es tan mala idea, dije, bebiendo mi vino. Tengo que pensar en los detalles, pero en general, me gusta. Genial, dijo Delilah radiante. Ya hablé con las chicas y también están interesadas. Imagínate cuánto nos ahorraremos en luz y comida, y además estaremos más seguros juntas.
Pasamos la tarde hablando de las posibilidades de vivir juntos. Para mi sorpresa, la idea cada vez me gustaba más. Quizás desalojar a Leroy y Nancy no fuera el final, sino el comienzo de algo nuevo y mejor en mi vida. Esa noche, tumbada en la cama, reflexioné sobre lo extrañas que habían resultado las cosas. Un mes antes, era una viuda sin hogar, obligada a vivir con un hijo y una nuera que no querían verme. Ahora tenía mi propia casa, nuevos amigos y planes para el futuro que parecían más brillantes e interesantes de lo que hubiera imaginado tras la muerte de Harold. Todavía estaba de luto por la ruptura con Leroy y cómo habían ido las cosas. Pero quizá esta experiencia era lo que ambos necesitábamos, yo para encontrar una nueva vida y él para finalmente madurar y aprender a valerse por sí mismo. Mientras me dormía, pensé en Harold. ¿Qué diría si me viera ahora? Quizás se sorprendería de mi determinación. Quizás se entristecería por el conflicto con su hijo. Pero estaba segura de que se alegraría de verme encontrar una nueva alegría y un propósito en la vida. Todo estará bien, Harold, susurré en la oscuridad. Y con Leroy también. Es más fuerte de lo que pensábamos. Habían pasado 3 meses desde que desalojé a Leroy y Nancy de la casa. Había sido un invierno suave en Nantacoke, con nevadas ocasionales y cielos mayormente grises. Nuestro club de la Edad de Oro, como lo llamaba Delilah en broma, estaba prosperando. Delilah, Eleanor, Ruth y yo nos reuníamos regularmente en mi casa o en una de las suyas para cenar, jugar a juegos de mesa y simplemente charlar con cariño. Esa mañana de enero, acababa de desayunar cuando Leroy me llamó. Seguimos en contacto, llamándonos una vez por semana. Nuestras conversaciones eran amables pero superficiales. Él habló de su nuevo trabajo en un pueblo vecino. Yo le conté novedades sobre mi vida en Nantacoke. Ambos evitamos mencionar a Nancy y el conflicto que había llevado a la situación actual. Mamá, su voz sonaba distinta a la habitual, más tensa. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué pasa? Me tensé, esperando malas noticias. Nancy y yo estamos oficialmente divorciados. Ayer firmamos los papeles finales. Me hundí lentamente en la silla. Aunque sabía que habían solicitado el divorcio, una parte de mí aún esperaba que pudieran superar la crisis y salvar el matrimonio. Lo siento, Leroy, dije con sinceridad. Tranquila, suspiró. Probablemente sea lo mejor. Los últimos meses me han demostrado que nuestro matrimonio se basaba en mi constante complacencia. Estoy harto de vivir así. Me quedé callada, sin saber qué decir. No quería expresar alivio porque finalmente se había dado cuenta de la toxicidad de su relación con Nancy. Se muda a Florida para vivir con sus padres, continuó Leroy. Vendió su agencia inmobiliaria y decidió empezar de cero. ¿Y qué pasa con su derecho a un pedazo de la casa?, pregunté, recordando las amenazas de Nancy de demandarla. Los entregó a cambio de que yo me hiciera cargo de nuestras deudas conjuntas, respondió Leroy. Creo que solo quería acabar con esto de una vez. Entiendo, dije en voz baja. ¿Cómo estás? Estoy bien, dijo con un tono vacilante. La verdad es que me preguntaba si podría visitarte este fin de semana, solo para charlar. Dudé. Con el paso de los meses, había creado una nueva vida, una donde no había cabida para viejos resentimientos ni conflictos. Pero Leroy seguía siendo mi hijo, mi único hijo. Claro, acepté. Ven a comer el sábado. El sábado, me preparé nerviosa para la visita de Leroy. Horneé su pastel de manzana favorito y preparé un asado, un plato que le encantaba desde niño. Delilah pasó por mi casa esa mañana para animarme. No dejes que te tenga lástima, me aconsejó mientras me ayudaba a poner la mesa. Es un hombre adulto que ha tomado sus propias decisiones. Lo sé, suspiré. Pero sigue siendo mi hijo. Por eso tienes que ser firme. Delilah me puso la mano en el hombro. Si no, nada cambiará. Leroy llegó al mediodía en punto. Cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Había adelgazado, se había dejado crecer la barba y había algo nuevo en su mirada, una confianza que antes no tenía. Hola, mamá. Me abrazó y sentí un escalofrío en mi interior. A pesar de todo lo que había pasado, lo extrañaba. Hola, Leroy. Me aparté primero. Pasa. La cena está casi lista. Miró a su alrededor, notando los cambios en la casa, cortinas nuevas, muebles reorganizados, cuadros en las paredes.
Es acogedor, dijo, quitándose la chaqueta. He intentado hacer de este lugar algo mío, respondí, llevándolo a la cocina. Durante el almuerzo, hablamos de temas neutrales, su nuevo trabajo, mis clases en la biblioteca, el clima en Nantacoke. Me contó que alquilaba un pequeño apartamento cerca de la oficina y que se estaba adaptando poco a poco a su nuevo hogar. ¿Has hecho amigos?, pregunté mientras servía el postre. Un par de compañeros de trabajo con los que a veces salimos a tomar una cerveza, dijo encogiéndose de hombros. Nada serio. Tienes una vida social muy ocupada, ¿verdad? Le hablé de Delila, Eleanor y Ruth, de nuestras reuniones regulares y planes para el futuro. ¿Sabes? Estamos pensando en vivir juntas, le dije. 4 mujeres solteras de nuestra edad, cada una en su propia casa, no es muy práctico. ¿Juntos? Leroy arqueó las cejas, sorprendido. Aquí, quizás. Asentí. Todavía estamos decidiendo qué casa es la más adecuada. La de Delila es la más grande, pero tiene 2 plantas, lo cual no es ideal para personas mayores. Ruth tiene una preciosa casa de 1 planta, pero solo 2 habitaciones. ¿Y yo qué? La pregunta fue formulada tan silenciosamente que no me di cuenta inmediatamente de lo que había dicho. ¿Qué quieres decir? Si todos viven aquí, ¿dónde viviré yo? Me miró con una especie de impotencia infantil. ¿Cuándo todo esto termine? ¿Cuándo se acabará qué? Fruncí el ceño. Nuestro conflicto. Leroy dejó el tenedor a un lado. Mamá, vine a disculparme. Hice mal en dejar que Nancy te tratara así. Hice mal en aceptar la idea de la tienda. Entiendo por qué te enojaste y nos echaste. Pero ahora que Nancy ya no está, ¿no podemos empezar de nuevo? Lo miré fijamente, intentando comprender lo que sugería. ¿Un nuevo comienzo? ¿A qué te refieres? Quiero ir a casa, dijo sin rodeos. A nuestra casa, a vivir aquí contigo. Como antes. Me quedé callada, sin saber qué decir. Una parte de mí, la parte maternal, quería acceder, olvidar todo el dolor y dejar que mi hijo regresara. Pero la otra parte, la que había luchado por mi independencia y creado una nueva vida, se resistía. Leroy, empecé con dulzura, este ya no es nuestro hogar. Este es mi hogar, y aquí he creado mi vida, mi círculo social. No puedes volver y esperar que todo siga igual. Pero soy tu hijo, dijo con tono suplicante. Y legalmente, la casa sigue siendo parcialmente mía. Me estremecí. ¿Me estaba amenazando igual que yo a él y a Nancy? ¿De verdad quieres seguir por ese camino?, pregunté en voz baja. Leroy se sonrojó y bajó la mirada. No, claro que no. Solo estoy confundido, mamá. Perdí a mi esposa, mi casa, mi antiguo trabajo. Me siento como un perdedor que lo ha arruinado todo. No eres un perdedor, dije con dulzura. Eres un hombre que cometió errores y ahora está aprendiendo a vivir con las consecuencias. Todos lo hacemos. ¿Pero no puedes ayudarme? Me miró con ojos esperanzados. Al menos temporalmente, hasta que me recupere. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Si decía que sí, todo volvería a la normalidad. Volvería a cuidar de mi hijo adulto, a resolver sus problemas, a sacrificar mis propios intereses por su comodidad. Si decía que no, me arriesgaba a arruinar nuestra relación para siempre. Leroy, escucha. Elegí mis palabras con cuidado. Te quiero. Eres mi hijo, y nada cambiará eso. Pero eres un hombre adulto que necesita aprender a valerse por sí mismo. Durante el almuerzo, hablamos de temas neutrales, su nuevo trabajo, mis clases en la biblioteca, el clima en Nantacoke. Me contó que alquilaba un pequeño apartamento cerca de la oficina y que se estaba adaptando poco a poco a su nuevo hogar. ¿Has hecho amigos?, pregunté mientras servía el postre. Un par de compañeros de trabajo con los que a veces salimos a tomar una cerveza, dijo encogiéndose de hombros. Nada serio. Tienes una vida social muy ocupada, ¿verdad? Le hablé de Delila, Eleanor y Ruth, de nuestras reuniones regulares y planes para el futuro. ¿Sabes? Estamos pensando en vivir juntas, le dije. 4 mujeres solteras de nuestra edad, cada una en su propia casa, no es muy práctico. ¿Juntos? Leroy arqueó las cejas, sorprendido. Aquí, quizás. Asentí.
Todavía estamos decidiendo qué casa es la más adecuada. La de Delila es la más grande, pero tiene 2 plantas, lo cual no es ideal para personas mayores. Ruth tiene una preciosa casa de 1 planta, pero solo 2 habitaciones. ¿Y yo qué? La pregunta fue formulada tan silenciosamente que no me di cuenta inmediatamente de lo que había dicho. ¿Qué quieres decir? Si todos viven aquí, ¿dónde viviré yo? Me miró con una especie de impotencia infantil. ¿Cuándo todo esto termine? ¿Cuándo se acabará qué? Fruncí el ceño. Nuestro conflicto. Leroy dejó el tenedor a un lado. Mamá, vine a disculparme. Hice mal en dejar que Nancy te tratara así. Hice mal en aceptar la idea de la tienda. Entiendo por qué te enojaste y nos echaste. Pero ahora que Nancy ya no está, ¿no podemos empezar de nuevo? Lo miré fijamente, intentando comprender lo que sugería. ¿Un nuevo comienzo? ¿A qué te refieres? Quiero ir a casa, dijo sin rodeos. A nuestra casa, a vivir aquí contigo. Como antes. Me quedé callada, sin saber qué decir. Una parte de mí, la parte maternal, quería acceder, olvidar todo el dolor y dejar que mi hijo regresara. Pero la otra parte, la que había luchado por mi independencia y creado una nueva vida, se resistía. Leroy, empecé con dulzura, este ya no es nuestro hogar. Este es mi hogar, y aquí he creado mi vida, mi círculo social. No puedes volver y esperar que todo siga igual. Pero soy tu hijo, dijo con tono suplicante. Y legalmente, la casa sigue siendo parcialmente mía. Me estremecí. ¿Me estaba amenazando igual que yo a él y a Nancy? ¿De verdad quieres seguir por ese camino?, pregunté en voz baja. Leroy se sonrojó y bajó la mirada. No, claro que no. Solo estoy confundido, mamá. Perdí a mi esposa, mi casa, mi antiguo trabajo. Me siento como un perdedor que lo ha... Una semana después, Delila, Eleanor, Ruth y yo tomamos la decisión final de mudarnos juntas. Mi casa fue la elegida. Era lo suficientemente grande, de 1 sola planta y estaba bien ubicada. Ruth vendió su casa a una familia joven con hijos. Eleanor alquiló la suya, y Delila le dejó la suya a su hija menor, quien se estaba divorciando y necesitaba un lugar donde vivir. A finales de febrero, los 4 nos mudamos a la casa. Nos dividimos las responsabilidades. Ruth, es bibliotecaria y amante del orden, se encargó de organizar nuestra casa compartida. Eleanor, profesora de literatura jubilada, dirigió nuestra biblioteca compartida y el programa cultural. Delila, quien fuera chef de restaurante, se encargó de la cocina, y yo, con mi experiencia en correos, me encargué de las finanzas y la correspondencia. Llamábamos a nuestra casa el refugio de mujeres sabias, en broma, claro, pero el nombre se nos quedó. Cada una tenía su propia habitación, pero pasábamos la mayor parte del tiempo juntas, en la sala conversando, en la cocina cocinando, en el huerto cultivando verduras y flores. Leroy cumplió su palabra y venía 1 vez al mes. Al principio, se sentía incómodo entre las 4 mujeres mayores, pero poco a poco se acostumbró e incluso encontró puntos en común con Ruth, quien compartía su pasión por las películas antiguas. Un día, a finales de marzo, llegó con una noticia inesperada. Me he comprado una casa, anunció durante la cena. Es pequeña, pero es mía. Pedí una hipoteca yo solo, sin avales. Felicidades, sonreí, sintiéndome orgulloso. Es un gran paso. Quiero cederte mi parte de la casa, dijo. Legalmente, ponerla completamente a tu nombre. Lo miré sorprendido. ¿Estás seguro? Por supuesto. Asintió. Esta casa es tuya. Has creado algo especial aquí. Echo un vistazo a la cocina donde estábamos sentados, algo auténtico. 2 semanas después, nos reunimos en la notaría y firmamos todos los documentos necesarios. La casa era oficialmente mía. Gracias, dijo Leroy al salir, por darme una lección. Fue cruel, pero necesario. No quise ser cruel, admití. Solo me estaba protegiendo. Y hiciste lo correcto, dijo sonriendo. ¿Sabes? A veces pienso que el desalojo fue lo mejor que me ha pasado. Me hizo replantearme toda mi vida. Asentí, comprendiendo lo que quería decir. A veces es necesario perder algo para ganar algo más valioso. Esa tarde,
Salí al patio trasero y miré la carpa que aún permanecía en pie en la esquina. Con la llegada de la primavera, las primeras flores empezaban a brotar a su alrededor. ¿Vas a quitarlo?, preguntó Delila mientras me seguía. No lo creo, dije tras una pausa. Que quede como recordatorio. ¿De qué? Que a veces hay que llegar al extremo para empezar una nueva vida, sonreí. Y que nunca es tarde para defenderse. Delila me rodeó los hombros con el brazo y juntas vimos cómo el sol poniente teñía el cielo de Nantacoke de tonos rosados y dorados. La vida que llevaba ahora no se parecía en nada a la que había imaginado tras la muerte de Harold. Era mejor, más plena, más rica.